Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentan Mirada Financiera. La periodista Paulina Yarur analiza los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo. ¿Cómo están? Bienvenidos. Comienza Mirada Financiera, hoy transmitiendo desde la Universidad de los Andes del S Business School, porque hoy están cumpliendo 15 años. Han desarrollado un seminario que tuvieron diversos exponentes, panelistas muy importantes. Comenzaron con las exposiciones del expresidente Sebastián Piñera, también estuvo el exministro de Hacienda Andrés Velasco, una serie de distintos panelistas para hablar sobre los desafíos políticos, sociales y empresariales que tiene nuestro país y su visión a futuro. Por eso, hoy vamos a hacer un programa distinto. Están junto a mí, ya no vamos a hablar tanto a lo mejor de lo que ha sido la coyuntura mundial. Sí, les voy a contar, no se desesperen, les voy a contar cómo se han desarrollado las bolsas en el día de hoy, pero junto a José Miguel Simián, él es subdirector del ESE, y a Jorge Nasser, el presidente del Grupo Alto y premiado por los egresados del ESE en el día de hoy. ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy bien, muchas gracias, Paulina, muchas gracias por la invitación al programa. Te felicito públicamente por tu premio, Jorge. La verdad que este ha sido un año de premios para ti, ¿ah? Algunos gracias, fuera de nuestro país, otros en nuestro país también. Sí, muchas gracias por la invitación también. Hoy día ha sido un día tremendo, imagínate. Sí, hemos tenido, la verdad que ha sido un día muy eficiente en todo lo que significa de mirar al futuro, de mirar con una perspectiva positiva de distintos ámbitos. Pero antes, yo todos los días a nuestros auditores le tengo que darles cómo han estado las bolsas, cómo han estado los mercados. No puedo dejar de decírselo, y la verdad que el mundo ha estado bastante mixto. Comenzamos con Asia. El Nikkei de Japón avanzó un 0,85%, el Hang Seng de Hong Kong bajó en el día de hoy un 0,66% y Shanghái también descendió en un 0,44%. La verdad que hay noticias decepcionantes con respecto a la economía china en el día de hoy. El crecimiento de la actividad industrial de esa nación se desaceleró a mínimos en 3 meses. Por supuesto que eso ha tenido repercusiones en lo que son las bolsas locales. Nos vamos a Europa, las plazas ya cerradas y resultados positivos. El FTSE 100 de Londres avanzó un 0,33, el CAC 40 de París también avanzó un 1,23, DAX alemán 0,93, IBEX 35 1,30 al alza. En Estados Unidos, los indicadores Dow Jones, Standard & Poor's y Nasdaq al alza, un 0,44 el Dow Jones, el S&P un 0,35 y Nasdaq un 0,10%. En Santiago está bajando el IPSA un 0,24% y el IJPA también desciende un 0,18%. ¿Qué pasó con el dólar, que tuvo un avance tan importante en el día de ayer? Hoy terminó con un retroceso de 2 pesos y 60 centavos. Finalizó en puntas de 582,20 vendedor y 581,90 comprador. Ahora sí, José Miguel y Jorge, vamos a conversar de lo que ha sido, sigue siendo, porque la verdad que todavía están las premiaciones. Quiero contarle a nuestros auditores que Jorge recibió su premio y se vino corriendo para estar con nosotros en el programa. Vamos a partir con José Miguel Simián, hablándonos un poco de estos 15 años que está celebrando el S Business School. Bueno, esta es una oportunidad para nosotros muy importante, un día muy especial. Esta es una escuela, en cierto modo, nosotros siempre decimos muy nueva. 15 años para una institución universitaria es nada, la verdad. Cuando uno mira instituciones universitarias en el mundo, tienen a veces cientos de años, y estos 15 años, la verdad, son muy pocos, ¿no? Esta es una escuela que partió de cero, partió con un programa para altos directivos de empresa, que es el PADE, que Jorge puede contar su propia experiencia después, cuando él hizo el PADE del 2007, y esto se gestó en fondo en el año 99, y el año 2000 se lanzó el primer PADE, que fue un PADE bien emblemático, con personalidades del mundo empresarial bien interesantes que estuvieron en esa versión, que se hizo en esa época también en Casa Piedra. No había nada en el fondo de todo lo que nosotros hoy día tenemos. Tenemos este campus espectacular en San Carlos de Apoquindo, este edificio que es la escuela, donde está albergada la escuela, que es un edificio que se construyó el año 2005-06.
Entonces, en estos años nosotros hemos ido creciendo un poquito de la mano, por así decirlo, del mundo empresarial, en cuanto a que nosotros somos una escuela enfocada a programas para altos directivos y empresarios, como son, por ejemplo, el PADE o el AMP, el Advanced Management Program. Después también en el año 2002 lanzamos un MBA, con el cual también nos ha ido bien y ha sido bien exitoso. Muchos de estos alumnos están hoy día o han estado aquí participando en este seminario. En ese sentido ha sido un día como bien emocionante, porque uno se encuentra con mucha gente que ha pasado por las aulas del ESE en los últimos 15 años. De hecho, hay gente del PADE 2000 y hay alumnos, no sé, me topé hace un rato con uno de la primera versión del MBA 2002-3, y así en el fondo, y con alumnos que están hoy día cursando los programas. Muestra un poquito cómo ha evolucionado la escuela, ¿no? Es bien importante también, tú lo has dicho, el rol que tiene esta escuela y el eslabón, ¿no es cierto?, de unir al sector empresarial también con lo que es el desarrollo social. Lo dijo Mauricio Larraín durante esta mañana, el director general del ESE, cuando habló, ¿no es cierto?, a todos los asistentes a este seminario, cuál es el rol del empresario en nuestra sociedad, una empresa, ¿no es cierto?, que promueve el desarrollo de la familia, que promueve, en lugar, siempre es importante la rentabilidad y la eficiencia, pero ese es el primer deber, pero no el único deber de cada empresa. Unir los negocios con la sociedad, el valor compartido, reconectar el éxito de los negocios con el desarrollo de la sociedad. Y ahí quiero ligar un poco con el ejemplo, porque obviamente ha sido Jorge Nasser el destacado. Sí. Él lo dijo en su exposición, estuvimos los dos ahí escuchando lo que él dijo, y habló sobre su empresa que nació como para paliar, ¿no es cierto?, una necesidad de seguridad que tenía Chile, en especial, la verdad que fue en el sur de nuestro país, Puerto Varas, con respecto a la seguridad, un tema que sigue marcando las encuestas CEP, un tema que es muy, muy importante para todos los ciudadanos. Sí, bueno, mira, muchas gracias por la invitación hoy día. Efectivamente, yo soy egresado del PADE de 2007, y yo tomé el PADE porque nuestra empresa, cuando nació el año 2005, creció bruscamente. Yo soy abogado de profesión, pero rápidamente, después de haber trabajado un par de años, me di cuenta que lo mío era más empresarial. No mucho. De hecho, mis profesores me decían, mira, tú pintáis más para que nos vayas a contratar en el futuro a trabajar con nosotros, ¿no? Y efectivamente la empresa, cuando nosotros la fundamos, tenía la motivación que hizo fue resolver un problema social, que era la sensación de temor que las personas tenían frente a los pequeños delitos que le hacían la vida imposible, ¿no? Y la verdad que la formación de la empresa fue una consecuencia de haber tratado de inventar o resolver un problema social, que por esas cosas de la vida, cuando inventamos la fórmula ALTO para reducir delitos y pérdidas asociadas a delitos, ¿no? Intentamos ofrecérsela a un par de municipalidades, etcétera, y no nos pescaron. Entonces, de alguna manera nos obligaron a acercarnos al sector privado, ¿no? Y pasamos a ser proveedores estratégicos para muchas de las cadenas de retailers en Chile y en los países donde nosotros estamos, ¿no? Y en algún momento, después de un año y medio de estar a cargo de esta empresa, yo dije, pucha, me falta algo, me falta un poquito de visión empresarial, saber cómo hacer negocio, qué sé yo, y vine a tocar las puertas del PADE, aquí al ESE. Yo sabía que la mejor escuela de negocio, y no es que esté pasando un dato, ¿no?, pero probablemente una de las mejores escuelas de negocio que hay en Chile para altos ejecutivos y altos empresarios debe ser el ESE, ¿no? Y vine a tocar las puertas, y lo primero que me dijeron es, oye, mira, tú eres muy chico, tienes 30 años, no te dijeron que no. La mejor escuela te dijo que no, pero tú insististe. Entonces yo, de hincha pelotas que soy, no sé, perdón, estoy en la radio, pero, insistí tanto y me dijeron, bueno, ya, mira, métete no al PADE, al otro, al PDD, que era esa época. Y le dije, mira, no, si no quiero ser ejecutivo, yo soy empresario y soy emprendedor y quiero ser empresario, ¿no? Claro, el PDD es más para altos directivos, exacto, pero no necesariamente empresarios. Yo tenía ganas de escuchar a otros que habían caminado por este sendero del emprendimiento y transformarse en empresario, ¿no? Y en el PADE estaba lo que yo buscaba. Y de tanto insistir, ya como la cuarta reunión me dije, bueno, ya, métete al PADE. Mira, y fue una experiencia tremenda. Si la sigue, la consigue. Sí, no, de todas maneras, porque además yo quería, como te digo, te insisto, o sea, lo más importante para un emprendedor cuando está partiendo es primero dejarse acompañar por otro y vivir las experiencias que han vivido otros. ¿Para qué te hay que jugar 4 veces tú? Si hay otros que han hecho lo mismo, ¿te fijas? Y eso estaba en el PADE. Y hoy día, para mí, que me hayan premiado, imagínate, en mi universidad ha sido, pero
motivo de emoción y alegría familiar y personal. Así que bueno, muchas también gracias. un premio ligado, ¿no es cierto?, con la innovación y el emprendimiento. Exactamente. Porque obviamente que la gestión en cuanto a innovación fue lo que ha sido premiado y un poco lo que ha sido la tónica de tu empresa, Jorge, porque en el fondo el Grupo Alto ha innovado dentro de su propia empresa y ahí generado nuevos productos. Sí, yo contaba recién que después del PADE nosotros armamos un gobierno corporativo con personas así renombradas, directores, y una de las cosas que nos dimos cuenta con este directorio era que el modelo de negocio nuestro probablemente si no innovábamos, inventábamos cosas nuevas, iba a morir, porque ¿qué pasaba si terminábamos el problema del robo? Cosa que Se te acaba el negocio. se te acaba el negocio, ¿te fijas? Entonces, pero manteniendo la misma fórmula, vimos en qué otras industrias podemos aplicar este modelo, y así salieron 10 distintas industrias y 5 empresas que hoy día están asociadas al grupo. ¿Y en qué países podemos aplicar esta misma ecuación? ¿Te fijas? Este mismo modelo de 3 pilares para reducir delitos. Y así fue como decimos irnos a Colombia, después a México, a España, y estamos con ganas en los Estados Unidos. Y dijiste Y también nos vamos a que querías descansar llegar a hasta Sri llegar a Lanka. Sri Lanka. Eso es mi... Bueno, expliquémosle a nuestros auditores qué significa, porque tú lo explicaste en tu exposición, qué significa llegar a Sri Lanka. Quiere decir que quieres, obviamente, que es un lugar que no se conoce mucho, que es inexplorado Así y que, por es. supuesto, quieres que tu empresa, ¿no es cierto?, antes de llegar a ese lugar tan desconocido, llegue a todo el mundo. Ese es el mensaje. Ese es, exactamente. Tú lo captaste muy bien y está anotado en las paredes de las murallas nuestras en nuestras oficinas. Sí. Bueno, bien interesante también, Jorge, pues me tocó estar en un panel contigo y también con Juan Pablo Suet, que tuvo que volar, está con muchas tareas, ¿no es cierto?, este emprendedor y también, ¿no es cierto?, presidente de la SECH y presidente, ¿no es cierto?, de esta, la verdad que lo que logró congregar a raíz, ¿no es cierto?, de su defensa de las pequeñas y medianas empresas por la reforma tributaria es impresionante. Sí, es muy increíble, impresionante, sí. un liderazgo Increíble. muy importante porque se habló en el día de hoy de los liderazgos y es muy importante que se abran a nuevos liderazgos jóvenes, liderazgos que tienen que ver con otra postura de ver el mundo, porque el mundo ya cambió, el mundo es radicalmente distinto y yo creo que un poco podríamos comenzar a comentar lo que fue esta exposición que comenzó, ¿no es cierto?, con los desafíos políticos y sociales de Chile, en los cuales habló el expresidente Sebastián Piñera. Lo vimos en varios medios que salió reproducido un poco lo más importante que consignaron los medios, lo que tiene que ver con la reforma tributaria, que fue lo que dijo, ¿no es cierto?, que vamos a dejar de percibir 12.000 millones de dólares en ingresos fiscales. Pero la verdad que a mí me interesa, fue mucho más allá. En su exposición fue mucho más allá en lo que Chile es, en lo que Chile necesita, en el fondo en las grandes propuestas de reforma que tiene el actual gobierno y obviamente que en las falencias, porque la verdad que en su exposición no solo habló del diagnóstico que él ve, sino que cómo mejorarlo. ¿Cuál es la precisión que ustedes tienen, José Miguel? A ver, el expresidente Piñera, en mi opinión, hizo un excelente análisis de un poco lo que ha sido la trayectoria chilena en los últimos 40 años, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido la economía chilena, y muestra un poco lo que pasó en el fondo en los años, sobre todo los 12 años de gran crecimiento de la economía chilena, entre el 86 y hasta más o menos la crisis asiática, 97-98, después lo que él llamó en el fondo el periodo de la siesta. Exactamente, que bueno, después lo refutó Enrique sí, Correa, fue muy porque la verdad discutido. que fue muy interesante. También Andrés Velasco. Andrés Velasco también lo refutó. Sí, sí, pero él Yo creo habló... que eso fue lo más interesante de este panel, porque la verdad que la gente que expuso fue muy diversa y también tuvo con mucho respeto, que a mí eso hay que Sí. sacar el sombrero porque uno puede diferir de una opinión, pero con mucho respeto se decía, ¿sabes qué? No, yo difiero de, lo que, De esta opinión. de esta opinión. Sí. Mira, a mí me gustaron mucho, fíjate, las opiniones del expresidente Piñera, también de Andrés Velasco, de Enrique Correa, pero también las de Lucía Santa Cruz, fíjate, que ella, no sé, magistralmente de alguna manera mostró por qué el empresariado chileno hoy día quizás está tan cuestionado, ¿no? A pesar de lo necesario que es que la existencia misma de la empresa privada, ¿por qué estamos tan cuestionados los ¿Qué fue los lo que le dio la empresarios? voz a las pymes? ¿No? Exactamente. En la opinión de Juan Pablo Suet, él dice, la voz de la pyme surge porque el empresario hoy día ha estado más cuestionado. A pesar de yo pienso que el empresariado ha estado cuestionado
en parte han habido escándalos y qué sé yo, pero aquí yo creo que se está aplicando, por así decirlo, un criterio parejo a todos, como diciendo, aquí todos los empresarios en el fondo a lo mejor no se han portado bien, y eso yo creo que es erróneo. O sea, muchos empresarios se portan muy bien. La posición de Richard von Appen en ese sentido fue magistral. Yo creo que vamos a analizar esa exposición. También y sobre mostró un poco lo que muchos empresarios hacen y que nadie conoce, y son criticados a veces un poquito. Metemos todo en un mismo saco de una manera, yo creo algo simplista. A veces la discusión pública es muy rápida, acalorada, y es difícil hacer tanta disquisición, pero a veces falta ahí un poquito como de distinguir un poco más. Yo creo que el seminario en ese sentido ayudó. Bueno, vamos a hablar de ese tema, pero antes, caballeros José Miguel y Jorge, tenemos que saludar a nuestros patrocinadores. Hacemos una pausa aquí en Mirada Financiera, y yo les quiero comentar que BCI Corporate Investment Banking le ofrece soluciones en corretaje de bolsa, Miami Branch, securitizadora, banca privada, sales and trading, finanzas corporativas y asset management a través de un solo ejecutivo de relación. Ya volvemos con más Mirada Financiera. BCI Corporate and Investment Banking, un socio estratégico con un modelo de atención integral único y un banquero de relación que le entregará las mejores soluciones ante desafíos complejos, con ideas innovadoras que aporten valor y una ejecución distintiva en negocios de gran escala. BCI Corporate and Investment Banking. Sentémonos a conversar. Ya estamos de vuelta, están muy entusiasmados mis entrevistados, los vamos a tener, parece que de panelistas en este programa aquí en Mirada Financiera. Estoy conversando con José Miguel Simián, subdirector del Les Business School de la Universidad de los Andes, y con Jorge Nasser, presidente del Grupo Alto, uno de los premiados en este S-Day, donde esta escuela de negocios cumple 15 años. Estábamos hablando de los distintos panelistas, estábamos hablando de la exposición de Sebastián Piñera, también en la exposición de Andrés Velasco. Me pareció muy interesante, porque él tocó algo clave en lo que es el desarrollo económico, la visión de futuro. No habló del producto de hoy que está decreciendo, sino que habló del producto tendencial. ¿Cuál es la importancia? ¿Qué mejoras tenemos que imprimirle a este producto para que volvamos a crecer, para que volvamos, ¿no es cierto?, a tener una sociedad más igualitaria? Yo creo que eso es importante. ¿A través de qué? A través de mejorar la productividad. ¿Y cómo se mejora la productividad? A través de una mejor educación. Dos cosas, te diría yo, son como conclusión de eso, porque hay, lo mismo dijo Juan Pablo Suet, ¿no? La movilidad social se da básicamente por dos factores muy importantes: la educación por un lado y el emprendimiento por el otro. Son las únicas dos variables que te permiten a ti salir de un quintil a otro, salir de una posición a otra, ¿te fijas? Y eso yo lo encuentro rescatable. Y déjame tocar un punto de Juan Pablo Suet y después volvemos a Andrés Velasco, que una de las cosas que tiene Juan Pablo Suet es que fue muy valiente desde el principio en plantear las posiciones. O sea, él puso en juego su empresa, ¿no? Acuérdate que contó que hicimos una votación de quién era el presidente, qué sé yo. Sí, claro, y te culpó varias veces a ti, Jorge. Porque en el fondo quién era el presidente de la SECH y el vicepresidente, parece que tú votaste por él y él votó por ti. Sí, y finalmente terminamos. Yo me dedico a mi empresa. y él fue lo suficientemente valiente para marcar el punto, o sea, enfrentar por una parte al gobierno, al status quo que había de parte de los empresarios, etcétera, y plantear los puntos clave. Y para mí eso lo encontré notable, ¿no? Y vuelvo ahora a Andrés Velasco, porque Andrés Velasco, una de las cosas que dijo y recojo es que él ve mucho valor en la economía de mercado y también en el emprendimiento y en la innovación, ¿no? Y en el rol del empresariado. Y en el rol del empresariado, obviamente. Y para mí eso es clave. O sea, gente que conozca a los empresarios, a los emprendedores. Todos queremos ser empresarios. Yo probablemente ya estoy llegando a ser empresario, ¿te fijas? Y por eso hice el padre en algún momento, ¿no? Porque quiero ser empresario. Y no hay nadie que esté en contra del emprendimiento. Si todos partimos con algo y partimos de serio y queremos llegar a ser empresarios. Y eso y yo no soy un mal empresario, ¿te fijas? ¿No? Yo quiero ser un buen empresario. Y probablemente lo que más te recalcan en la universidad, y en esta universidad en particular, son los valores y la ética de un buen empresario, ¿no? Y bueno, yo soy bien disperso, así que si tú no me ordenas, yo voy a terminar hablando de cualquier cosa, pero... No te preocupes. Yo también soy un poco dispersa, así que yo creo que estamos los tres. Tú eres más ordenado, ¿no, José Miguel? Sí, él nos va a ordenar, ahí parece. Pero de alguna manera me encantó la discusión de hoy día, de cómo se plantearon los temas, de cómo, mira, de alguna manera, cuáles son los desafíos que tenemos los emprendedores, los empresarios y en definitiva la sociedad completa de
volver a reencantarnos con la política, con el empresariado, con lo que está pasando en nuestro país, ¿no? Fíjate que yo quiero rescatar eso mismo que tú dices con respecto a lo que dijo el diputado Ernesto Silva, claro, presidente de la UDI. La verdad que dijo unos elementos muy importantes, o sea, cómo rescatamos, y lo dijo también, creo que lo dijiste tú también, cómo rescatamos los talentos, cómo, sí. Y él dijo qué pasa con la élite chilena que se está alejando de lo público, qué pasa con la confianza, qué pasa con, por ejemplo, con valores tan importantes que son los que realmente hacen crecer a un país. Por ejemplo, defender la diversidad, dijo, pero defendiendo nuestras convicciones. Qué importante es eso, no olvidarnos de lo que es fundamental para nosotros, nuestro ADN. Podemos defender la diversidad, pero no podemos negar nuestro ADN. Así es. Yo quiero rescatar un punto, o volver de nuevo a la presentación de Andrés Velasco. Él, yo creo que tocó un punto que es bien clave respecto del término del ciclo minero. Aquí, de alguna manera, la fiesta que tuvimos en cuanto a altos precios de materias primas y altísimos niveles de inversión en minería se terminó, claramente, y las cifras lo muestran. Él fue sumamente, no quiso entrar en la discusión de si esto, cuánto tiene que ver esto con la incertidumbre política actual y cuánto tiene que ver con un ciclo que se acabó. Él es probablemente más de la opinión que el ciclo es muy relevante. Pero en cualquier caso, esto pone al país hoy día frente a una disyuntiva de decir, bueno, si queremos seguir creciendo, hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y esas otro tipo de cosas son cosas que generen productividad, mejoras, y ahí él habló de educación, habló de innovación, habló de diversificar también la matriz productiva de nuestro país cuando nos comparó con Australia. A mí me parece que eso siempre es muy buena. Nosotros en nuestro programa no es que, pero es verdad, nosotros siempre en este programa analizamos nuestra economía con la de Australia, porque es una economía intensiva, ¿no es cierto?, en minerales, y obviamente que el gap de desarrollo que tiene Australia está totalmente distinto que el que tenemos nosotros, pero es ahí hacia donde debemos aspirar. No, Australia es un modelo súper interesante de mirar porque es un país que efectivamente comparte con Chile muchas cosas. Entre otras, está muy aislado de los mercados, o sea, un país que está lejos en general, no tiene ningún mercado grande cerca. China está a la misma distancia de Australia que en Estados Unidos de nosotros, o sea, tampoco es que esté al lado, está cerca, pero está al lado. Y después... Está bien lejos, porque si nosotros estamos muy lejos. Sí, pero eso Australia lo comparte. Después tiene poca población, es un país de más o menos 20 millones de habitantes, o sea, un mercado doméstico pequeño, lo cual también es importante para las industrias, porque es difícil escalar negocios cuando la economía no es muy grande. Y después lo otro que comparte es que es un gran exportador de materias primas. O sea, Australia tiene mucho de commodities, de materias primas. O sea, en ese sentido, como modelo de desarrollo para Chile es súper interesante mirar. Y lo que ha logrado, no sé, lo que comentaba Andrés Velasco, ¿no? Que la curva, o sea, que la curva de productividad de Australia versus Chile en los últimos 60 años se ha mantenido igual. O sea, impresionante. Chile es un 40% menos productivo que Australia. ¿Te acuerdas que él dijo desde el año 60, que es el año que yo nací? Lo dije, no tengo que ver con ningún gobierno, nada, solamente la fecha en la cual yo nací hasta el año 2014. Y a mí también me llamó la atención eso, Jorge, que obviamente que somos 40% menos productivos que Australia el año 60 y el 2014. ¿Qué pasó ahí? Mira, ahora yo creo que la mirada ahí, hay un tema también ahí que uno tiene que mirar, que Chile ha tenido entre medio crisis importantes, crisis económicas grandes. Yo pienso sobre todo el 75 y después el 82, que te tiran para atrás en el fondo el PIB per cápita de manera muy importante, y Chile ha tenido que recuperarse de eso. Ahora, dicho eso, igual el gap persiste, o sea, aquí todavía queda un trabajo enorme por hacer. Y él lo que dice es que yo creo que todo lo que es necesario para dar un impulso a productividad en Chile no está suficientemente ponderado o priorizado en la agenda pública de hoy. Él dice, nosotros nos hemos centrado demasiado en mirar el cobre y en cómo repartir la torta de cobre, pero las experiencias de repartiendo tortas de commodity no son buenas, ¿no? Él mencionó ahí el caso de Venezuela. Y Irlanda también, que había dado vuelta a la torta. Claro, Irlanda dio vuelta a la torta. Fue bien interesante también lo que comentó de Irlanda, cuando él mostraba la canasta exportadora irlandesa
hoy versus 20 años atrás o 30 años atrás. Exactamente, que antes, ¿te acuerdas? Decía que exportaba leche y carne. Leche, carne de y todo cordero. de oveja, Claro. parece de cordero, y ahora es intensivo en tecnología, es intensivo también en otro tipo de servicios, Así es. algo de lo cual nosotros deberíamos aspirar. Me gustaría llevarte, Jorge, hacerte la pregunta como empresario, todo el tema que se habló de la confianza. Mucho se ha dicho que obviamente que las bajas que ha tenido Chile de la inversión tiene que ver, ¿no es cierto?, con la incertidumbre. ¿Cómo lo ves tú como empresario? Estamos, ¿no es cierto?, en un ambiente de desaceleración. ¿Cuál es la mirada que le dan ustedes? A ver, o sea, las cifras no engañan, digamos. O sea, la última las cifras cifra- macro son las cifras macro. O sea, estamos estancados. Se pegó una parada importante. El país se ha desacelerado, sigue creciendo, Exacto. pero a la mitad de la velocidad que hace un año Ahora, atrás. las razones, yo no soy economista, ni mucho menos, y las razones, algunos dirán que son económicas, otros dicen que son internacionales, otros Pero yo dicen quiero que hablar de son tu olfato políticas. empresarial. Mira, nosotros, gracias a Dios, estamos bien diversificados en varios países. Y eso de alguna manera nos ayuda en que en estos periodos de crisis también poder enfocarnos en países como México, países como Colombia, que están creciendo mucho más rápido que Chile y están a una escala un poquito más elevada. ¿Te fijáis? Ahora, ¿qué pasa con el emprendedor chileno? Y hay una cosa que decían ahí que, no sé si fue el presidente Piñera o alguien dijo que estábamos matando emprendimiento en estas épocas de baja. Yo creo que también nace mucho emprendimiento en épocas de crisis, ¿no? Bueno, ¿te acuerdas Porque- que lo dijo Rija von Appen, Sí. el presidente de Ultramar? Él habló sobre que no tenemos que llorar sobre la leche derramada, Exactamente. sino que ver las Entonces, oportunidades. Mira, Bueno, y el mismo Juan Pablo Suet también dijo que muchos emprendimientos en Chile eran por necesidad. no, y si tú Más te que por fijas, o oportunidad. sea, ¿dónde se concentra la mayor cantidad de emprendedores en Chile? O sea, ¿qué edad emprenden la mayor cantidad de emprendedores entre los 35 y los 40 años? Ahí estaba, Juan Pablo lo mostró, ¿te fijas? Y muchos de ellos No, tomaron... parece que era más tarde. No, más tarde, Entre los entre 45 y los sí, 50. entre los 45 Sí, y o los 40 60. o los 40, No, no, perdón. no. Entre los 45 y 60, perdón. Sí, Está bien. porque en Estados Unidos, él comentó, era en el grupo anterior, de 30 a 40. Claro, y aquí eran entre los 45 y los 60 años. Y probablemente muchos de esos emprendimientos tienen que ver con temas de desempleo a esa edad. O sea, hay gente que queda desempleada que dice, bueno, ¿qué hago ahora? Y me tiro a la piscina, y muchos de ellos después se transforman en empresarios y empezamos de nuevo con la curva positiva del emprendimiento a salir adelante. Yo finalmente lo que quiero decir es que estamos en un periodo probablemente un poquito más chantado, ¿no? Más frenado, o sea, Más frenado. estamos creciendo Pero más también lento, donde- pero no hay que- donde- no hay que no. olvidarse que seguimos creciendo. Sí, sí. pero también donde se presentan muchas oportunidades, ¿te fijas? Y eso hay que estar, como buen emprendedor, hay que estar mirando qué ocurre. Hay que estar atento al lupo. Exactamente, ¿te fijas? Así lo veo yo, como un momento también de oportunidades para reemprender Lo o que para muchas emprender. empresas están haciendo es reduciendo costos, ¿no? Están reestructurando, Sí. se están aprovechando esta oportunidad de alguna manera para eficientar, ¿no? En ese sentido, Bueno, y eso también con lo que falta a las empresas chilenas. Hemos visto, ¿no es cierto?, cómo cuando se analiza su valor bursátil, hemos visto que muchas están vendiendo mucho, pero en lo que significa El resultado. el resultado operacional, la productividad, en eso todavía somos bajos. Sí, yo volviendo un poco a tu pregunta, yo también creo que el tema de la reforma tributaria fue muy largo. O sea, fuimos un poquito amateur probablemente en cómo se expuso, en cómo se trató todo el tema de la reforma tributaria, y eso hizo que bajara las expectativas de muchas personas y pensaran a ver, espera, yo no voy a hacer nada, casi se me cae el micrófono, yo no voy a hacer nada hasta ver qué va a pasar y cuánto impuesto va a tener que pagar y cómo esto de la base percibida o atribuida. No, sin qué sé duda yo. que hay algo de O sea, eso. ahí también hay algo que te permite ir cambiando expectativas, ¿no? Bueno, les quiero agradecer a ambos. Se nos pasó 30 minutos de programa. José Miguel Simián, subdirector del ESE, Jorge Nasser, el premiado en el día de uno de los premiados en el día de hoy, en este S-Day, cuando esta Escuela de Negocios cumple 15 años. Muchas gracias a los dos. Ha sido un programa distinto. Lo he disfrutado mucho. Espero que ustedes también. Oye, muchas gracias a ti. Muy entretenido el programa. Mira, muy entretenido esto de la radio. Bueno, Te tienen que felicito. escucharlo todos los días a las 2 de la A tarde en las Radio 2 de la tarde Infinita. Me comprometo a escucharlo. Me parece. Que Muchas estén muy gracias. bien. Bueno, todos ustedes, finaliza así Mirada Financiera. La invitación es a continuar en compañía de Radio Infinita. Nosotros nos reencontramos mañana a las 2. Que estén muy bien. Radio Infinita, idioma universal, con el auspicio de BCI Corporate and Investment Banking, presentaron Mirada Financiera, el análisis de los principales hechos que mueven a los mercados financieros de Chile y el mundo.